Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva sesión de los temas de la Casa de América, que además coincide con el lanzamiento de las actividades de nuestro 25º aniversario. Así que estamos encantados de que este ciclo de los temas que ya reanudamos el año pasado también se incorpore a las actividades que vamos a hacer este año, que como ustedes comprenderán es muy especial para nosotros porque ya es un cuarto de siglo que llevamos aquí en el centro de Madrid intentando ayudar para conocer mejor a América y que España se conozca también mejor en América. Como saben ustedes, el formato de temas consiste en 3 conferencias o intervenciones consecutivas de 20 minutos cada una, en la cual pedimos a los especialistas que hagan un esfuerzo para que resuman en este periodo de tiempo todo su conocimiento sobre un tema que seguramente ocupa toda su vida profesional. Así que yo agradezco sinceramente a nuestros 3 especialistas o ponentes de hoy que hayan aceptado el desafío de venir a la Casa de América para hablar de qué sabemos de los robots. Además, abordaremos este problema o esta cuestión desde 3 ángulos diferentes y esperamos que complementarios, que nos ayuden a entender mejor de qué hablamos cuando hoy en día hablamos de los robots y del presente y el futuro en la sociedad humana. Concepción Monge hablará en primer lugar de hacia una sociedad robótica. La señora Monge es científica, investigadora y doctora en el campo de la robótica humanoide, vehículos aéreos no tripulados, UAVs y control de sistemas, asociada al Robotics Lab de la Universidad Carlos III de Madrid, donde ocupa el cargo de directora del Center for Aeronautical Training and Services, CATS. Ha colaborado con diferentes centros de investigación como el Center for Self-Organizing Intelligent Systems y el Institut für Robotik und Mechanotrik de Alemania. Eso parece un concurso de idiomas. Además de publicar libros y artículos de referencia en su área, ha sido asesora científica en la película Autómata del 2014, producida e interpretada por Antonio Banderas. Le seguirá Pablo Noriega con la convivencia con inteligencias no humanas. El doctor Noriega es doctor en inteligencia artificial por la UAP e investigador del Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial del CSIC en Barcelona, donde desarrolla trabajos en el área de los sistemas multiagente, indagando sobre los aspectos éticos de la inteligencia artificial. Fue miembro fundador del Consejo de Dirección de las Asociaciones de Sistemas Multiagente Mundial, IFAMAS y Europea, EUMAS, además de director general de Política Informática en México, así como presidente de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial. Por último, hablará Andrés Ortega con el tema Empleo, esta vez es diferente. Andrés Ortega es escritor, consultor y periodista, licenciado en Ciencias Políticas por la Complutense con máster en Relaciones Internacionales por la London School of Economics. Entre el 94 y el 96 y del 2008 al 2011 fue director del Departamento de Análisis y Estudios del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, corresponsal en Londres y Bruselas, además de columnista y editorialista del País. Entre sus publicaciones destaca La imparable marcha de los robots, su libro más reciente, o la novela Sin alma del 2012. Es director del Observatorio de las Ideas e investigador asociado del Real Instituto Elcano, miembro del Consejo del European Council on Foreign Affairs, del International Advisory Board de The Mahatma Gandhi Center for Peace Studies de Delhi y presidente de la Comunidad de Herederos de José Ortega y Gasset. Así que, sin más, tiene la palabra Concepción Monge. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Estoy encantada de estar aquí compartiendo estos minutitos para, sobre todo, porque tengo una preocupación, tengo una seria preocupación últimamente en todos los medios por los que me muevo, en la universidad, fuera de la universidad, en la prensa, en la radio. Siempre escucho referencias a este botón de aquí. No sé si alguno conoce en qué consiste este botón, pero este es el botón de la muerte, que ahora es muy conocido, se ha hecho famoso,
porque desde la Unión Europea en la actualidad se están proponiendo, se están asentando unas bases para dialogar sobre la necesidad de instaurar este botón de la muerte en los robots. No sé si conocíais mucho el tema, os invito a que leáis al respecto. Y bueno, a mí me preocupa muchísimo, de verdad. Últimamente llego al trabajo como con una pesadumbre importante con este tema, ¿no? Porque claro, yo oigo esto del botón de la muerte y esto por lo menos para mí significa dos cosas muy importantes, ¿no? Dos cosas muy serias. Porque si hablamos de botón de la muerte es porque suponemos que el robot tiene vida inicialmente, ¿no? Si no, pues sería el botón de parada, pero eso ya existe. De hecho, este es de parada, el de muerte todavía no existe y habrá que esperar a tener la foto, ¿no? Pero bueno, este es aproximado. Y claro, suponer que el robot tiene vida, estas son palabras muy serias, ¿no? Un robot con vida ya se le supone casi equiparable a un humano, ¿no? Vida es una palabra seria. Pero por otro lado, además, hablamos del botón de la muerte, es decir, presuponemos que además el robot va a hacer el mal, lógicamente, ¿no? O sea, que tiene la capacidad suficiente o la inteligencia suficiente como para discernir entre el bien y el mal y además va a decidir hacer el mal. No me va a venir a dar un abrazo, ni me va a ayudar, ni va a cooperar conmigo, no, porque para eso no pondría un botón de la muerte, ¿no? Entonces, estas son dos cuestiones que para mí son muy pesadumbrosas, porque me parecen una visión sumamente catastrofista de la robótica del futuro, ¿no? Que tiene el humano del presente. Y claro, esto es muy machacante, alguna vez me han llamado a algún medio de comunicación para hablar de esto, tal, y ojo, que a mí me parece bien que se discuta sobre este tema, yo creo que es el momento además, pero claro, mi realidad cuando llego al laboratorio se asemeja más a esto de aquí. Este es un poco mi día a día, ¿no? Trabajo con robots, bueno, evidentemente esta no soy yo, la de la foto, estos son investigadores japoneses que están portando a este amasijo de hierros. Esto es una prueba muy reciente, de hace un año, en uno de los retos más importantes, el DARPA Challenge, que existe en robótica en el mundo, y en el que los robots tienen que superar una serie de pruebas que básicamente son de locomoción y de manipulación muy sencillas. Un humano lo haría en nada, en 3 minutos. Algunos se tiran hasta 2 horas intentando abrir una puerta con una manivela. Esta es la realidad y aquí están los mejores robots del mundo, ¿vale? Entonces, bueno, yo en el laboratorio, pues esta es un poco mi realidad, ¿no? Se nos caen los robots. He decidido coger esta foto en lugar de una nuestra porque, bueno, Japón es un referente en robótica, nosotros no tenemos estos medios, ellos usan camilla, nosotros no tenemos ni para la camilla, pero bueno, el robot es igualmente cacharrado y está tan escacharrado como este. Entonces, claro, imaginaros qué responsabilidad que recaiga sobre tus hombros, ¿no? El tener que desarrollar un prototipo que esté a la altura de las expectativas, ¿no? Algo tan inteligente, tan capaz de discernir entre el bien y el mal. Hablamos casi de conciencia, fijaros que esto es trascender ya la inteligencia de alguna manera, ¿no? Y además qué pesimistas somos, ¿no? De que va a decidir el robot hacer el mal. O sea, va a interpretar que la humanidad quiere hacer algo contra él, ¿no? Como para querer matarlo, ¿no? Esto es un poco la idea. Y esto, oye, que yo entiendo que pudiera pasar, ¿no? Pero pudieran pasar otras muchas más cosas. Y esas quizás no se tengan tan en cuenta. Y yo creo que es muy importante que romper una lanza un poco por todas las posibilidades que nos brinda la robótica y la tecnología en general, ahora mismo en la actualidad y en el futuro, porque si no tenemos ese pensamiento positivo, pues muy posiblemente al final, de verdad, perdamos la oportunidad de que la robótica pueda beneficiarnos en muchos campos. Bueno, ya pasando un poquito de la broma, realmente aquí podéis ver este Steo, es realmente el robot con el que trabajo, no está el amasijo de hierros, aunque llegar aquí sí que nos ha supuesto muchísimo esfuerzo. Hemos pasado por un prototipo muy parecido al que habéis visto ahí, estropeado, y bueno, el último que desarrollamos pues se tropezó, se cayó y no necesitó botón de la muerte. Pero eso sí, fue suficientemente inteligente como para decidir, después de muchas pruebas y de estar muy harto, casi que suicidarse y decir hasta aquí, podemos venderlo así. No, en serio, realmente no dio de sí. En una de las últimas pruebas pues falló la tecnología, los motores no pudieron más con el prototipo, se cayó y se retorcieron toda la estructura mecánica y se fue al traste un poco el prototipo, ¿no?
Pero de verdad que pienso que la visión futurista que tenemos de la robótica, si la comparamos con la realidad de la robótica hoy en día, estamos en esta fase de casi de conjunto de hierros que se mueven un poquito, ¿eh? Esto es la realidad, por lo menos a nivel mecatrónico. Entonces, es importante que esto quede claro. Está muy bien tener una intención muy clara de hacia dónde queremos ir, y creo que esto todos lo tenemos claro. En la sociedad, de alguna manera, con este tipo de iniciativas, ¿no? Y de regulaciones que quiere implantar, está de alguna manera guiando cuál va a ser la evolución de la robótica, pero hoy en día la robótica está empezando. De verdad que hablar de robots que van a gobernar el mundo, que nos van a liquidar a la humanidad, es una pretensión un tanto absurda, porque para cómo, desde mi punto de vista, se está desarrollando actualmente la robótica. Entonces hay que relativizar. Estamos en una fase muy inicial y podemos reencauzarla y llevarla hacia donde más nos interese, ¿no? Tenemos un temor además, bueno, de esto del botón de la muerte es uno de los grandes temores, los robots nos van a aniquilar, pero ahora hay otra, bueno, esta no es que sea reciente, pero la segunda derivada de esto, digamos, es que, bueno, igual no nos liquidan, pero nos van a quitar el trabajo, esa es la segunda. Igual, Andrés, yo estoy deseando ver qué nos cuentas, pero bueno, esta es otra gran preocupación que tenemos, ¿no? Y yo creo que, bueno, que esto es otro tema muy interesante a debatir. También soy partidaria de mirarlo, de entenderlo como algo realmente positivo. Yo creo que es cierto que vamos a sufrir una mutación de tipos de trabajos. No vamos a dejar de realizar ciertos trabajos que actualmente se realizan, porque los van a poder realizar los robots, y esto no tiene por qué ser malo, no tiene por qué significar algo negativo. Lo que hay que hacer es tomar las medidas para que la sociedad se adapte al cambio y reubiquemos esos puestos de trabajo hacia los nuevos que se van a generar, porque la sociedad cambia, y lo mismo que hace poquito no teníamos webmasters, y no se sabía ni que era una página web y nadie pensaba dedicarse a crear páginas web o a ser administrador de redes sociales, pues ahora existen estos trabajos, ¿no? Y fijaros que más que la robótica, las TICs, ¿no? Las tecnologías de la información y de la comunicación, están realmente revolucionando el mundo, más que la robótica, mucho más ahora, ¿no? Y bueno, pues pensad en el gran beneficio que entraña esto, ¿no? Entonces, bueno, yo soy partidaria de entender la tecnología como algo muy positivo. Fijaros, la palabra robots, desde el principio, la denominación, el significado, venía a ser el elemento o la máquina que sustituía, reemplazaba al humano en labores tediosas, labores forzosas. La palabra forzosa está la palabra. Yo creo que ya desde la concepción de la robótica, de la palabra, de la definición, el pensamiento era bastante positivo, ¿no? Quiero reemplazar al humano de estas tareas forzosas, lo quiero aliviar de la carga, ¿no? Tendemos a eso. La calidad de vida es esforzarme lo menos posible, a que la vida se me presente cómoda, que no tenga que hacer esfuerzos, etcétera, ¿no? Y yo creo que en eso la tecnología nos ha ayudado y mucho, ¿no? Sí que es verdad que hay una cosa importantísima para conseguir que esta transición hacia el mundo robótico pues no nos sea tan catastrofista, y estos miedos que tenemos ahora desde la sociedad humana del presente pues se diluyan en la sociedad robótica del futuro. Y todo pasa por la formación, esto es fundamental. Ahora mismo pensamos que, el otro día estuve en una charla y decían que en 5 años en España, solo en España, se planteaba que pudieran extinguirse, no sé si 3 millones de puestos de trabajo por el tema de la robótica, ¿no? A mí eso me parece, sinceramente, no lo sé, porque no soy experta en ese tema, pero me parece una barbaridad, ¿eh? Yo creo que ojalá la tecnología estuviera tan desarrollada como no solamente para que eso sucediera, sino para también evitar esto, ¿no? Yo creo que desde la sociedad hay que hacer el esfuerzo para que esto no suceda, y todo pasa por entender que los tiempos cambian y que los cambios en la sociedad se tienen que asimilar desde la formación, desde que somos pequeñitos en el colegio, ¿vale? Evidentemente estamos tendiendo a una sociedad más robótica, más tecnológica. El uso, y no solamente el uso, el entendimiento de esas tecnologías tienen que de alguna manera implementarse en la escuela, desde el colegio, y los planes de estudio tienen que cambiar para eso, porque de esa manera la transición va a ser muchísimo más suave. El otro día, en una conversación con una profesora
que trabaja con niños, me comentaba qué grande es la habilidad de los niños que ya casi nacen sabiendo cómo manejar un iPad, ¿no? Ellos están hechos al medio, es fácil, para ellos adaptarse va a ser mucho más fácil que para una persona que en su puesto de trabajo siempre ha realizado lo mismo y ahora lo hace un robot y ahora tiene que desarrollar otra tarea más creativa, ¿no? Pero cuidado, no nos engañemos, porque un niño sí que es verdad que es cierto que coge un iPad, coge un iPod, incluso es capaz de conectar unos sensores y unos actuadores y hacer un robot. Pero una cosa es el uso de la tecnología y otra es el entendimiento de la tecnología, entender qué es lo que está pasando ahí detrás. Usar la tecnología la puede usar mucha gente, pero pocos entienden lo que hay ahí detrás. Y en esto es en lo que hay que formar a la gente para que en el futuro realmente podamos sobrevivir a la revolución tecnológica. Esto es fundamental. Esto es como el analfabetismo. Si no sabes leer, pues no puedes llegar a nada. Y hay un gran salto, pues ella me hablaba de casi de un 90% entre las personas que utilizan la tecnología y los que realmente saben lo que están utilizando, saben lo que hay detrás de lo que se está usando. Entonces, esto es un poco un llamamiento a que la sociedad, los gobiernos, para realmente absorber y diluir ese mensaje catastrofista de lo que nos espera en el futuro, que lo hagan a través del esfuerzo en cambiar unos planes de estudio, en incorporar el lenguaje computacional, que ahora cada vez va a ser más estándar, como el propio lenguaje en el que nos comunicamos, y que desde ahí podamos formar a las generaciones venideras y proponer, por supuesto, una sociedad más tecnológica que nos va a beneficiar a todos y sin miedo, ¿no? Y estar preparados para ello. Eso es el gran problema. Creo que está muy bien educar en la tecnología y en el uso de la tecnología, no nos olvidemos de eso. Creo que es muy positivo para un niño saber manejarse en el entorno que le rodea y comunicarse con los demás utilizando pues si tiene que ser un iPad o un chat, pues un chat. Esto es una nueva forma de comunicación y eso ya no lo podemos obviar, pero sí que hay que profundizar en cómo se ha llegado ahí y un poco que sirva de lanzadera para proponer nuevos retos, ¿no?, sociales. Este es un poco el mensaje que os quería dar. Realmente creo que si ahora pensamos en la calidad de vida tan impresionante que tenemos, cuando nos vamos de aquí y nos montamos en un coche, un vehículo de los que hay hoy en día son de los robots más evolucionados que tenemos, un robot móvil totalmente inteligente, es uno de los dispositivos más inteligentes que existen, ya no hablo de inteligencia artificial, pero bueno, en su contexto es altamente inteligente, es capaz de sensar un montón de circunstancias que ocurren en la conducción y de evitar muchísimos accidentes, incluso cuando a lo mejor la acción del humano no es tan idónea, ¿no? Es capaz de corregir una frenada, etcétera, y permitir que el vehículo se quede ahí, ¿no? Si no hubiera sido por los avances tecnológicos no estaríamos en este punto, ya no solamente porque el coche fuera menos seguro, es que no habría un coche como el que existe hoy en día, ¿no? La tecnología no solamente hace la vida más cómoda, sino que posibilita tener en la actualidad o que podamos disfrutar de dispositivos que jamás se pudieran haber conseguido si no hubiera sido por el avance tecnológico, porque pues no tendríamos la precisión suficiente o no hubiéramos podido hacerlo porque supondría un riesgo para el humano, ¿no? Entonces, de verdad que pienso que hay que tener esta actitud positiva para la tecnología. Creo que aquí los científicos tenemos mucho que hacer en esta línea, pues porque muchas veces nos encerramos en nuestro laboratorio, no comunicamos un poco la realidad, y la realidad de verdad que creo que estamos aquí, sinceramente. Entonces, sobre todo si lo comparamos con esta visión futurista que tenemos de la robótica. Esto de las películas no sucede y no va a suceder en muchísimo tiempo, ¿vale? Entonces, en esa escala estamos aquí ahora mismo. Y esto es un poco el mensaje, intentar divulgar a la sociedad de una forma en el lenguaje de la sociedad, que todavía no es tan tecnológico, divulgarlo para que la sociedad entienda dónde está el reto y que desde los padres a los hijos se pueda, digamos, empujar a que realmente esta ilusión que tienen muchos niños por los conocimientos tecnológicos se potencien y se aplaudan un poco, ¿no? Que deje de ser un concepto o una carrera de frikis, ¿no? Y más si hablamos de mujeres, que eso ya es otro tema, pero es verdad que incluso en mujeres pues ahí sí que hay una visión catastrofista real de la situación, porque son muy pocas y además muchas se pierden en el camino por otras cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, es un poco una llamada a la observación, a querer enterarse muy bien de qué es lo que realmente sucede. No nos guiemos por estas noticias tan sesgadas y tan catastrofistas que no tienen en cuenta la realidad muchas veces de la situación,
y a partir de ahí construyamos entre todos pues un mundo, una sociedad robótica como la que nos espera, que seguro que va a ser pues muy positiva para todos. Y este es el mensaje que quería transmitiros. Muchas gracias. Yo tengo un mensaje bastante sencillo, y es que como humanidad estamos viviendo tiempos divertidos, interesantes, y que como individuos más nos vale poner atención. Necesitamos estar enterados, o nos conviene estar enterados. Entonces mi charla va a ser esencialmente tocar unos cuantos tópicos en donde creo que como personas que viven cotidianamente y que deberíamos estar enterados, deberíamos todos más o menos conocer un poco más a fondo. Son casos concretos. Lo segundo es poner dos focos de atención, donde creo que vale la pena tomar una acción más cuidadosa y más seria. Y tercero, sugerir algunos cauces de acción. Escogí ese término para poder abusar de la palabra robot. Yo voy a hablar de inteligencia, y de inteligencia artificial, y de robótica, y de aprendizaje automático, como un batiburrillo de cosas que son más o menos la misma, que tiene que ver con la posibilidad de los humanos de crear tecnologías que son relativamente inteligentes y relativamente autónomas, y que por lo tanto tienen efectos sustanciales en vida cotidiana. No quiero hablar de Frankenstein y no quiero hablar de Robocop. Entonces lo que voy a decir, aunque a veces parezca eso, no es mi intención. Quiero hablar de cosas sensatas y concretas que están sucediendo y que todos estamos viendo ahora. Escogí la palabra inteligencias no humanas porque todos estamos habituados a convivir con inteligencias no humanas. Cualquier persona que haya tenido un perro sabe que el perro lo entiende, pero no sabemos bien a bien qué tan inteligente es el perro. Pero en los últimos años nos hemos dado cuenta que los animales son bastante inteligentes. A mí me impresiona mucho ese experimento con urracas, donde la urraca tiene la capacidad cognitiva de un niño de 5 años en la escala de Piaget. Y hacen los experimentos que hacen con un niño, y la urraca hace exactamente el mismo tipo de cosas y se atora en los mismos lugares que los niños suelen atorar de esa edad. Podemos decir que la urraca es un bicho con un cerebro chiquitito y sin embargo podemos decir que es un ente que conoce, no digamos los elefantes o los primates. Hemos construido máquinas que son diestras y ya tenemos muchas de ellas. En mi casa compramos un Roomba porque a mí no me gusta pasar la aspiradora ni esta, y en las tiendas y en los almacenes hay unos robots que mueven deficientísimamente los inventarios, y en los hospitales y en las residencias de ancianos llevan las bandejas hasta la cama misma, y estamos viendo drones que se aplican a cosas útiles como supervisar los campos y echar el insecticida o el fertilizante donde conviene, o decidir dónde conviene regar más, y tenemos una liga de fútbol profesional de robots en varias categorías, desde un software en 3 dimensiones a estos que son humanoides y que se comportan de manera bastante pintoresca porque son terriblemente torpes. Y eso es una foto extraordinaria porque rara vez ve uno en esa competencia tanta gracilidad en un robot. Pero hay cosas más espeluznantes, que son estos robots de Boston Dynamics, que originalmente estaban pensados como robots militares, que ganan todos los años los concursos de DARPA y que hacen cosas horrorosas. Este es una especie de perro que juega con su dueño y que tiene una capacidad de movilidad y de estabilidad notables, y que son el tipo de herramientas o máquinas o robots que estaremos viendo en los próximos años, no sé bien para qué, pero casi para cualquier actividad. Y esto es algo que se está promoviendo ya, que es un robot hecho por Honda que tiene no solo la capacidad de generar la empatía que genera un perro, no solo la destreza que tiene un Roomba para limpiar la casa, puede hacer muchas cosas, pero tiene ya cierta autonomía y produce vinculación social. Y entonces en este caso la foto es dramática en el sentido de que el robot está siendo como una especie de compañero de juegos. En la ciencia ficción hemos oído muchas veces estas cosas. Si ustedes han tenido un perro, sabrán a lo que me estoy refiriendo. A mí me impresionó muchísimo ver en nuestro laboratorio una tesista que tenía uno de los robots más elementales, son una especie de perros con los que se juega el Robocop. Y ella, mientras estaba explicando cómo había hecho un algoritmo de solución cooperativa de jugadas de fútbol, tomaba el robot y lo acariciaba. Porque uno proyecta sobre estas máquinas un montón de cosas. Entonces uno desarrolla vinculaciones afectivas, etc. Y es importante que lo tomemos en cuenta. Será parte de nuestra vida social, querámoslo o no. Y estas serán otras formas de vida social que son inevitables. Esto es caminar por Londres con unos
anteojos en donde estamos viendo Pokémones saltando por ahí. Eso cada vez será más impresionante para jugar, para aprender, para movernos por el mundo, para trabajar, etc. Y empezamos a ver resultados que no solo son fantásticos como los que acabamos de ver porque entran en la vida cotidiana, sino que además son sorprendentemente precisos y mucho más precisos que los seres humanos. Y este es uno de los grandes temas que están circulando en el último año en la literatura popular. Y es esta capacidad de unas máquinas que no sabemos cómo funcionan, que son redes neuronales bastante complejas, que entendemos bien los algoritmos, pero no necesariamente tenemos una explicación clara de por qué llegan a ciertas conclusiones, y que son muy diestras para hacer ciertas labores. Esto es un cuadro de un vídeo en donde están moviéndose aquellas personas y el vídeo está generándose constantemente en tiempo real y está imitando el estilo de Kandinsky. ¿Qué tan fiel es al estilo? No lo sé, pero diferentes redes neuronales ajustan cualquier imagen real a diferentes estilos de pintores. ¿Por qué? Porque detectan una serie de características distintivas de cada pintor y son capaces de incorporarlas a una imagen, o trabajar la imagen, o torturar la imagen para que tenga esa apariencia. Lo importante no solo es el resultado, sino el hecho de que es una pericia que era difícil de prever. Esta misma pericia se utiliza para logros que son muy simbólicos, como este que sucedió el año pasado, de una máquina que jugaba o que juega con una destreza superior al del campeón mundial, un juego que se suponía que era solamente para seres humanos, que no era como el ajedrez que parecía más algorítmico, y que sin embargo juega extraordinariamente bien la máquina, usa redes neuronales de conocimiento profundo como la anterior y usa más cosas. Es complicadísimo lo que hicieron, el resultado quizás no sea extendible tal cual lo que hay allí, pero la arquitectura que se usó y la técnica de resolver ese problema es algo que estaremos viendo en cada vez más dominios de aplicación. Como también este caso concreto, que es la máquina Watson. También es un desarrollo que hizo IBM desde el punto de vista simbólico o icónico, es muy impresionante, que es una máquina que juega mejor que los humanos a un juego de televisión que existía desde hacía algunos años, en donde no sé cómo se llama, animador, proponía una lista de palabras, una lista de tópicos, y los concursantes escuchaban lo que sería la respuesta y ellos tenían que generar la pista que daba esa respuesta. Entonces ahí hay un ejemplo en castellano, no es de los que usaban, aunque había uno muy parecido, en donde decían, estamos concursando sobre comidas. Y la frase, elemental querido Watson. La respuesta que tenía que generar el concursante ganador o la máquina era algo como, ¿cuál es el queso preferido de Sherlock Holmes? ¿Por qué? Bueno, porque el elemental es el queso, el elemental querido Watson refiere a Sherlock Holmes, y todo eso lo tenía que hacer la máquina más rápido que un ser humano, y lo hace, o lo hizo. Y ahí está la foto, representa el momento en el que los dos concursantes reconocieron que la máquina había ganado en el torneo formal, con todo el rigor o toda la naturalidad del concurso real. Nuevamente, es un resultado simbólico que se ha podido en este caso aplicar después a temas de salud, a temas de finanzas y ahora a temas de leyes. Y está generando un mercado específico de servicios de IBM alrededor de este conocimiento organizado de una manera extraordinariamente compleja, que tiene atrás una arquitectura de cómputo extraordinariamente compleja y que tiene una serie de algoritmos de aprendizaje y de pensamiento extraordinariamente complejos también, pero que son técnicas, como en el caso de Deep Learning, que se habían empezado a desarrollar casi desde el principio de la inteligencia artificial, de los años 60, y que han estado cada vez depurándose más y que ahora, con capacidad de cómputo cada vez más poderosa, son aplicables a este tipo de soluciones o a este tipo de casos y dan, por lo tanto, estos resultados tan espectaculares. No quiero menospreciar el hecho de que se logran hacer estas cosas. Lo que quiero hacer resaltar es que no son cosas terriblemente inesperadas. Estos son el tipo de proyectos que han existido en ingeniería alrededor de inteligencia artificial o en ciencia alrededor de inteligencia artificial desde hace años. Lo que pasa es que esto puede hablarse de una inteligencia que ya no es humana. Para poder contestar esas preguntas anteriores se usaba sentido común. Y los autores o el grupo que ha estado haciendo
el sistema más complejo de sentido común, de manejo de sentido común, han logrado guardar millones y millones y millones y millones de hechos o de realidades como la lluvia moja. Para que un árbol se hunda, tiene que estar mojado. Tonterías de este tipo, que es el sentido común, están guardadas. De forma que la máquina puede leer, ellos dicen, el espacio en blanco que queda entre las letras de lo que la gente dice o lo que la gente hace. Y es esa capacidad de haber guardado de una manera sistemática el conocimiento humano una parte fundamental de la posibilidad de tener una máquina que juegue ajedrez o que conteste las preguntas de Jeopardy o que pueda recomendar qué hacer con inversiones en bolsa. Y este es otro tipo de inteligencia radicalmente distinta. Es simplemente coordinar con las máquinas actividades masivas. Le llamamos el crowdsourcing o el crowdfunding o el trabajo con multitudes. Y en este caso concreto es un personaje pintoresco que es un guatemalteco que tiene 40 años y que patentó con su profesor un objeto que usamos todos los días en Internet, que son estas claves para demostrar que no somos un robot, que le demostramos a Turing que realmente somos personas porque somos capaces de leer unos garabatos que a una máquina le cuesta mucho trabajo leer. Entonces, bajo la idea de que los seres humanos seguimos siendo más diestros en algunas actividades que las máquinas, ellos crean un adminículo que es extraordinariamente práctico. Y lo hizo basado en esa misma idea. Había hecho ya antes algo impresionante, que es el algoritmo o la técnica para poner etiquetas en las imágenes que todos estamos usando cotidianamente. Durante un tiempo había un jueguito en donde decía, ¿qué ves tú aquí? Pues yo veo la Torre Eiffel y veo que es en la tarde. Y a muchas gente les preguntaban lo mismo. Y cuando había 3 personas o 2 personas que daban 3 características iguales, se aceptaban como buenas. Y 750 millones de personas estuvieron jugando ese jueguito durante varios años y ahora cuando uno hace una búsqueda y pica imágenes en Google, tienes ese conocimiento humano clasificado por 750 millones de personas. Lo que es maravilloso es, por un lado, el resultado final. Lo que es escalofriante es la capacidad de organizar trabajo de tantísimas personas de una manera tan coherente. Esa técnica de detectar los garabatos se estuvo aplicando también durante algún tiempo para poder hacer la transcripción de libros. Entonces, se estaban transcribiendo millones de libros y había secciones del libro que el algoritmo de reconocimiento de texto no era suficientemente eficaz para poderlo detectar. Y entonces, esas que no se detectaban automáticamente se pasaban al reCAPTCHA para poder hacer las personas en la traducción. Ingenioso. Lo importante es que no es una inteligencia sobrehumana en el sentido que nosotros mismos no lo podíamos hacer. Pero no es muy distinto que la escritura y la imprenta. Es poner al servicio de la humanidad la capacidad individual de una manera organizada. Aquí lo que importa es la velocidad, la cantidad masiva en lo que está haciéndose y la velocidad con la que nos está cambiando el mundo, este tipo de cosas, y nos va a seguir cambiando el mundo. Esa frase me gusta porque nos plantea la pregunta ¿qué es la inteligencia? En un contexto mucho más artificial del que normalmente solemos aplicar. La afirmación que hace este hombre, que es el director del grupo que busca inteligencia extraterrestre, es tecnológicamente sensata. Quien sea capaz de comunicarse con radio con nosotros, seguramente ha hecho máquinas inteligentes como las que estamos tratando de hacer nosotros. Es más, muy probablemente jamás tengamos contacto con seres inteligentes porque tanto ellos como nosotros habremos incorporado nuestra inteligencia en máquinas y nos habremos muerto mientras que las máquinas seguirán navegando por el espacio al infinito. La última versión es probablemente un poco más trágica de lo que uno quisiera, pero no cabe duda que en esa dirección, no tan radical, pero poéticamente sí nos estamos moviendo. Y aquí termino. Estos fueron brochazos sobre lo que en mi opinión está pasando con inteligencias no humanas y que nos está tocando vivir. Si se fijaron, las fechas de lo que comenté son hechos de los últimos 5 años. Hemos llegado a hitos significativos en los últimos 5 años y es muy probable que ese proceso de aceleración lo sigamos viendo cada vez más o será mayor. Y estamos enfrentando el problema de Robocop o de Frankenstein, y es que vislumbramos un montón de posibilidades y de riesgos, pero no tenemos la más remota idea de cómo contender con ellos.
Yo creo que es la labor de los científicos, los ingenieros, los profesores, el público en general, pero cualquier persona sensata y educada, tratar de entender qué está pasando para poder decidir qué conviene hacer. Entonces, nos hemos enfrentado a esta situación como especie muchas otras veces. Ahora a lo mejor estamos enfrentando un cambio más radical y con más velocidad que lo que había sucedido antes. El problema es que no es fácil saber qué va a pasar. Andrés dice, el futuro ya no es como era antes. O había no me acuerdo, un gringo beisbolista que decía, es muy difícil predecir sobre todo el futuro. Pues sí, es muy difícil predecir la evolución de esta tecnología, porque nunca sabemos por dónde va a saltar la liebre. Siempre hay usos totalmente inesperados. Nadie se esperaba que Facebook le diera cabida a 1.200 millones de personas en un uso cotidiano. O que Google lo usáramos todos nosotros cuando Mario Molina le encargó a sus estudiantes, haz una cosa mejor que Altavista para mañana. Y lo hicieron el PageRank y de repente la publicidad cambió de buenas a primeras y nuestra noción de lo que existe cambió de buenas a primeras, totalmente fortuito. Y eso seguirá pasando. Y una cosa que sabemos que nos pasará siempre es que no tenemos las palabras o las analogías suficientes para describir mucho de lo que está pasando. Me gusta muchísimo esa frase de Heidegger. Fue a través de la tecnología como nos dimos cuenta de la noción de navegabilidad del mar. Nos está pasando igual con otras cosas. Y lo más interesante es que vamos a coevolucionar con una naturaleza en donde ya no solo hay la naturaleza, sino entidades artificiales. No es la revolución industrial. La tecnología empezó como instrumento para hacer cálculos, las tecnologías de la inteligencia artificial en general, empezó como una tecnología informática para hacer cálculos y automatizar procesos. Y eso nos está obligando a pensar de manera distinta en cómo hacemos las cosas. Sin embargo, estamos ya entrando en un área en donde tenemos sistemas en donde intervienen hombres y máquinas, pero las máquinas son entidades artificiales que se comportan como los humanos con cierta autonomía, porque son capaces de reaccionar socialmente. El robot, aquel que habíamos visto en la CIMO de Honda, es una forma de expresarlo, pero mucho más cotidiano. Tenemos los bots que hacen los trading bots en la bolsa, el que nos propone lo que queremos comprar en Amazon, en donde están constantemente invadiendo nuestra actividad cotidiana y los aceptamos como perfectamente naturales, y hay muchas circunstancias en donde no sabemos con quién estamos actuando. Si no fuera porque canónicamente sea cuestionable, es muy probable que todas las confesiones que se hagan de aquí a 20 años se harán por una app en un iPhone. Y no sabremos si estamos con un cura o no confesándonos. Tenemos que crear inteligencias que son no nada más individualistas o solipsistas. Tenemos que desarrollar inteligencias que tienen capacidad social. Tienen que entender qué piensan los otros, por qué se motivan los otros, qué efecto tiene en los otros lo que estemos haciendo. Y vamos a tener esa vida híbrida entrando después en una realidad como la de la realidad aumentada que estábamos viendo. A mí me impresionó muchísimo el resultado de este grupo de Brasil y de Suiza de rehabilitación de daño en médula espinal, en donde personas con tetraplegia se ponían unas gafas de realidad virtual para entrenar un exoesqueleto y al final de cuentas rehabilitaban función, no se sabe cómo, a través de esa realidad aumentada en la que estaban haciendo terapia día con día. Toda tecnología y en particular las nuestras tienen esos riesgos y los podemos ver. Y supongo que Andrés irá mucho más a fondo al tema del trabajo. El uso militar es algo que a todos los que estamos trabajando en el tema nos produce escalofrío. Y la brecha digital a los que venimos de América es algo que tenemos muy vivo en nuestra lista de cosas que no podemos dejar de atender. Pero además de estas, que pueden tener muchos elementos en común con otras tecnologías, tenemos otras que son específicas para la inteligencia artificial. Y como ya me estoy pasando el tiempo, me quedo en la última. ¿Cómo nos podemos adaptar a esa naturaleza en donde vamos a estar evolucionando con entidades que antes no existían? El mundo ya no solo tiene
instrumentos naturales, hay artificiales. Antes había edificios, y había martillos, y había coches, pero ahora los objetos artificiales que tenemos no los vamos a distinguir. Va a haber esa borrosidad o esa tenue distinción entre lo real y lo digital, y las inteligencias con las que estemos actuando no necesariamente van a ser naturales. ¿Cómo podemos ser? Bueno, las iguanas en la selva de México murieron porque no pudieron evolucionar rápidamente para saberse subir a los árboles cuando venían los coches a 40 kilómetros por hora. Es una foto real. Y esta es del verano pasado, en donde los seres humanos tenían que adaptarse a la aparición de estas entidades artificiales. Hay muchas cosas que pueden hacer, me quedo en la última. Se están publicando las primeras propuestas de legislación sobre robots e inteligencia artificial y entes autónomos europeos. Esto es del mes pasado. Ahí tiene la fecha, creo. El febrero 17 o algo así. Y esto, la semana pasada, una declaración de Barcelona de qué convendría, cuál sería el código de conducta de los científicos en estos temas. Y creo que esos son las más importantes. Necesitamos tener un control democrático de la tecnología, y una parte muy importante de todos nosotros es imaginar el futuro. Y si hay que leer algo aparte del libro de Andrés, yo recomendaría este de alguien que se dedica a la robótica seriamente y que escribió una novela deliciosa en donde plantea las preguntas que me gustaría yo hacerme y que creo que para todos ustedes puede ser útil. Muchas gracias. Muchas gracias. Hemos venido aquí a hablar del presente y el futuro, pero me gustaría remontarme al pasado, a unos cientos de metros de aquí. En 1930, John Maynard Keynes dio una conferencia aquí en Madrid sobre las posibilidades económicas de nuestros nietos. Y ya entonces predijo que iba a haber desempleo tecnológico, que las máquinas nos iban a reemplazar en muchos sentidos, pero él lo vio como una cosa positiva, pensando que para 2030, y 2030 dentro de 13 años, habría un reparto del trabajo, trabajaríamos todos, pero solo 15 horas al día, y se crearía una nueva clase ociosa, como la llamó, ¿no? Bueno, yo creo que la tecnología, esta tecnología, que también engloba la robótica, la automatización, la digitalización, todo, abre un nuevo paradigma económico y social y humano, también para los seres humanos, con una perspectiva de mayor crecimiento, pero que puede ser muy desigual. Yo creo que vamos a una sociedad a relativamente corto plazo, es decir, a medio plazo, 20, 10, 15 años, de 20, 30, 50, donde 20% de la gente va a trabajar mucho y va a ganar mucho, pues estará muy bien formada o vivirá de su capital. 30% de la gente va a trabajar mucho, pero va a ganar poco, por ejemplo, en servicios sociales, en cosas de esas. Y 50% de la gente será gente que se llama sobrante o superflua, con la que no sabemos qué hacer. Y acabaré mi conferencia explicando un poco qué es lo que hay que hacer. Estamos en la cuarta revolución industrial, que es la confluencia, como decía, de varios avances. La digitalización, una conectividad fabulosa entre personas y ahora cada vez más entre cosas y entre máquinas, la inteligencia artificial, de la que ha hablado el ponente anterior, los big data o los datos masivos por sus análisis, los progresos en sensores, las capacidades físicas grandes o las capacidades físicas muy pequeñas con la nanotecnología, y falta quizá lo que está por llegar, que es la confluencia entre la física y la biología. Y no por nada el último premio Nobel de Química se lo dieron a unos que habían inventado una cosa que se llama máquinas moleculares, ¿no? Yo creo que esta revolución es imparable, es irreversible, es relativamente imprevisible, es indispensable y positiva, porque vamos a poder hacer muchas más cosas de las que hacíamos antes y cosas que nos resultaban imposibles, pero plantea serios problemas. ¿Por qué es diferente esta vez? Porque hasta ahora el progreso tecnológico siempre ha sido generador de más empleo, ¿no?
y muchas invenciones que se han hecho para reemplazar el trabajo humano han acabado generando nuevos empleos o nuevos trabajos. ¿Y ahora por qué es diferente? Primero, yo creo por el alcance de la revolución, ¿no? La última ola está basada en la automatización y en máquinas que empiezan a aprender por sí solas y que a lo mejor no seremos capaces de dominar. En segundo lugar, por la velocidad del cambio tecnológico, tanto en los avances como en su difusión, aparte de la reducción de costes, ¿no? Y el problema yo creo que es a medio plazo, con una transición corta, entre 20 y 30 años, hacia una nueva sociedad que tenemos que crear porque habrá un cambio de sistema. También es diferente porque en anteriores revoluciones hemos pasado de la agricultura a la industria y de la industria a los servicios y ahora estamos más bien en los servicios y rehaciendo la industria, pero sin manos de obra, ¿no? Y también es diferente porque esta vez afecta no solo a las clases trabajadoras, sino también a las clases medias. Vemos aquí un ejemplo de la aceleración de esta introducción tecnológica en cuestiones de consumo. Hay que pensar que el smartphone, el primer smartphone, ha cumplido en febrero 10 años con el iPhone. Y vemos el tiempo en llegar a 50 millones de usuarios. Por ejemplo, el teléfono fue de 75 años, la radio tardó 38 años, la televisión 13 años, Internet 4 años, Facebook 3 años y medio y el juego ese que estaba tan de moda, Angry Birds, 35 días y Pokémon Go menos todavía, ¿no? El futuro, como decía, ya no es lo que era. ¿Y por qué no es lo que era? Pues yo creo porque la automatización, aunque ha producido más empleos en los últimos años, sobre todo hasta 2008, ha cambiado y está cambiando nuestra manera de ser, ¿no? Citaré dos ejemplos. La compañía de tecnología de precisión de Tianjin, China, ha reemplazado recientemente, fabrican móviles, esencialmente móviles, ha reemplazado recientemente 90% de su fuerza laboral por máquinas. El resultado ha sido realmente espectacular, un 250% de aumento en productividad y un 80% de caída en los defectos de sus productos. De 650 trabajadores humanos han pasado a 60. 3 para controlar robots en 10 líneas de producción y el resto para monitorear los sistemas de control por computadora. Y los propios directivos dicen que podrían ser menos. Segundo ejemplo, es el que hablamos todos los días, casi en los periódicos, del coche autoconducido o autónomo. Hace 10 años parecía una quimera, hace 5 se decía que iba a tardar entre 5 y 10 años en llegar, y sin embargo Uber ya los está ensayando de manera comercial, todavía como ensayo, en Pittsburgh, ¿no? Una vez que empiecen a generalizarse estos coches autoconducidos, y para ello no es solo necesario avances en los coches, sino también generar toda una infraestructura para eso en las ciudades, las ventas generales de coches se calcula que caerán en un 40% en 25 años, al menos en Estados Unidos. Esto va a provocar cambios urbanísticos importantes. De repente tendremos mucho más sitio para los peatones, porque habrá menos coches que aparcar, y producirá una reducción de emisiones siempre que la electricidad venga de fuentes limpias, ¿no? Pero se perderán muchos puestos de trabajo. Se prevé que en Estados Unidos el coche autónomo destruya entre 2 y 3 millones de empleos cuando se generalice, ¿no? Hay un gran debate y una mayoría de los estudios pronostican que la automatización, no la robotización, sino la automatización, que es mucho más, ya crea menos empleos de los que destruye. Por ejemplo, en España se calcula que un 40% del desempleo generado en la segunda mitad de la crisis, la primera fue por la burbuja inmobiliaria y la propia crisis financiera, en la segunda mitad de la crisis ha sido por la entrada de sistemas de automatización, sistemas automáticos, ¿no? El Foro Económico Mundial, que no es una fuente sospechosa, calcula que la automatización y la inteligencia artificial van a destruir en los próximos 5 años, en los 15 economías líderes del mundo, como 7 millones de empleos y solo van a crear 2 millones en su lugar. Un think tank como Bruegel
que está en Bruselas, señala que en 1 o 2 décadas podría verse afectado entre un 40 y un 60% de la fuerza laboral europea, un 55% en el caso de España. Vemos aquí los riesgos de que los empleos o los trabajos se vean reemplazados por la automatización. En la OCDE son de un 57%. En países más desarrollados es menor, por ejemplo, el Reino Unido sería un 35%, pero en países en vías de desarrollo el impacto puede ser todavía mayor, ¿no? China es el ejemplo, uno de los más afectados, con 77%, Etiopía con un 85%, ¿no? Esto no significa que no vaya a haber más crecimiento ni que las nuevas empresas generen menos valor, ¿no? Pero por comparar, en 1990 los 3 mayores fabricantes de automóviles de Detroit valían 36.000 millones de dólares, generaban ingresos de 250.000 millones y empleaban a 1,2 millones de personas. Las 3 mayores empresas de Silicon Valley valen ahora más de medio billón español, es decir, 500.000 millones de dólares, generan un ingreso parecido, pero solo emplean a 150.000 personas. Como decía antes, si la automatización había afectado hasta ahora a las clases trabajadoras, a los trabajos de cuello azul, ahora puede empezar a afectar, y está de hecho empezando a afectar, a trabajadores de cuello blanco o lo que es las clases medias y lo que tiene importancia también para la estabilidad política de muchos sistemas. Algunas personas altamente cualificadas pueden ser desplazadas a puestos de trabajos con peores salarios o paro. Daré 2 ejemplos. Aquí tenemos un robot que se llama, japonés, que se llama Matulda, creo que se pronuncia así, que se utiliza en las fases previas del reclutamiento de personal y que en eso se supone que interactúa mejor con las personas que los tests que se suelen hacer y además puede analizar y tener acceso a las redes sociales donde escriben y se comunican y proyecta su perfil los demandantes de empleo, ¿no? Las sucursales bancarias vemos cómo están desapareciendo en nuestro país y en todos los países y vemos, por ejemplo, cómo un programa que se llama COIN, de inteligencia artificial de JP Morgan, ha podido completar recientemente 360.000 horas de labores financieras en cuestión de segundos. ¿Cuáles son los menos amenazados y los más amenazados de esos trabajos? Pues poco amenazados son los trabajos que no son ni repetitivos ni complejos, como pueden ser los jardineros, los fontaneros, que seguiremos necesitando, los peluqueros o los cuidadores, ¿no? Sociales o para enfermos. Están poco en peligro, pero serán mal pagados. Que no estén en peligro inmediato son los no repetitivos y los complejos, como la farmacéutica, la investigación, la codificación de software, para los que faltan 900.000 en Europa, en la Unión Europea, pero que en un futuro no lejano a lo mejor también desaparecen porque las propias máquinas empiezan a codificarse a sí mismas, o la ingeniería mecánica. De estos aumentará su demanda y sus salarios. Amenazados y ricos son las tareas repetitivas y complejas que desarrollan, por ejemplo, muchos conductores, los pilotos de líneas aéreas, que ya muchas veces no pilotan un avión, sino que pilotan un ordenador, y es el ordenador el que lleva el avión, los cirujanos o los comerciantes. Y en desaparición están los simples y repetitivos, como en algunas fábricas o en partes de la agricultura, donde pueden desaparecer entre un 40 y un 50% de esos trabajos que ya se habían reducido mucho, ¿no? Esto no significa que no haya nuevas y grandes oportunidades de empleo para muchas cosas. Pensemos que muchas de las 10 habilidades más demandadas en 2017 no existían hace una década, como el cloud computing, la minería de datos o la arquitectura de web, y entre otros. Pero, curiosamente, la ocupación que más ha crecido en un estudio que se ha hecho en Inglaterra y Gales entre 92 y 2014 ha sido la de asistente sanitario, que ha crecido en un 900%,
seguida de la enseñanza y de la consultoría en gestión empresarial. Hay que tener en cuenta también que estos nuevos trabajos, estos nuevos empleos, estas nuevas tareas se van a concentrar en unas pocas metrópolis o clústeres o hubs, y que eso va a tener también consecuencias para el desarrollo territorial de nuestros países, de lo que nos está discutiendo, ¿no? ¿Cuáles son los conocimientos o las habilidades, los skills más necesarios en esta situación? En primer lugar, los teóricos, para una comprensión más profunda de los fundamentos técnicos de cualquier actividad económica. En segundo lugar, los prácticos, para dominar la variedad de tareas, porque cualquier puesto de trabajo requerirá una variedad de tareas. Y en tercer lugar, los no cognitivos o soft skills, en donde todavía las máquinas no pueden reemplazarnos, o los programas, no solo las máquinas, como la empleabilidad, es decir, la puntualidad, no, en eso sí, la confianza, la responsabilidad, la disciplina, la motivación y otros, las capacidades sociales e interpersonales, la capacidad de trabajar en grupo, de comunicar, eso que se llama la inteligencia emocional, la capacidad de resolver problemas que se plantean en el momento del trabajo y la creatividad, que todavía está en manos esencialmente de los seres humanos. Esto va a tener también un impacto geopolítico y geosocial importante y va a generar más desigualdades todavía en el mundo. China es el país que más rápido se está robotizando y eso puede frenar el crecimiento de sus clases medias y desestabilizar el régimen y la sociedad, aunque el régimen apuesta por la robotización de China. Según la Organización Internacional del Trabajo, se necesitan generar 40 millones de empleos suplementarios al año solo para cubrir el crecimiento demográfico del mundo y más de 300 millones para lograr los objetivos de desarrollo del milenio, los objetivos de desarrollo sostenibles de la ONU para 2030, ¿no? Y no parece que vaya a ser posible. Un estudio de la Organización para el Desarrollo de Naciones Unidas señala que se pueden perder hasta 2/3 partes de los empleos en los países en vías de desarrollo. Evidentemente vamos a una nueva globalización que no es la del siglo XX, sino que va a ser la del siglo XXI, en donde también va a contar los efectos de la conjunción del teletrabajo y la robótica, y va a permitir a lo mejor que no se mueva gente, sino que se muevan tareas y empleos. Empleos muchas veces automáticos y que se muevan las propias máquinas, ¿no? La digitalización y la automatización plantea otros 4 tipos de problemas. Uno es la economía gig, el crecimiento de los autónomos, el pluritrabajo, que no es el pluriempleo de los años 50 y 60 en España, los freelancers. En segundo lugar, va a acentuar el aumento de las rentas de capital frente a las rentas del trabajo. En tercer lugar, hay que plantearse cómo financiar el estado de bienestar y los servicios públicos. Y en cuarto lugar, puede generar más desigualdad. Vemos aquí en Estados Unidos cómo ha aumentado en los últimos años el pago por hora, que se ha quedado prácticamente estancado desde 1973, mientras la productividad se ha disparado. Y eso está detrás de esa diferencia entre las rentas de capital y las rentas de trabajo. ¿Cómo financiar en estas condiciones los servicios públicos, las pensiones, los ingresos de mucha gente? Bueno, hay gente, incluido el señor Bill Gates, que no es ningún estúpido, que dicen que los robots tienen que pagar seguridad social o impuestos. Yo creo que esta es una forma antigua de proyectar sobre el futuro lo que es el trabajo actual de los hombres, proyectándolo a las máquinas, ¿no? Y refleja hasta qué punto no se entiende que caminamos hacia un nuevo orden. Creo que lo que hay que grabar son las rentas y ver otra forma de redistribuir la riqueza que va a generar todo este plus tecnológico. Otros hablan de ampliar la propiedad de los robots a los trabajadores, que se beneficiarían así de sus ingresos.
pero eso plantea el problema de qué pasa con los no trabajadores. También, como en Suecia, podría haber la participación de los trabajadores en stock options individuales o colectivas en las propias empresas que se automaticen, o incluso pensar en crear fondos públicos de inversión para reequilibrar la balanza entre capital y trabajo. Estos fondos podrían ser nacionales o europeos. No se trata de volver a crear empresas públicas, sino un control público o una ganancia pública sobre estas nuevas empresas, ¿no? Esto hace que yo creo que no estemos preparados para esto, y no lo estamos. En España esto se ha empezado a discutir a escala política y a escala de los sindicatos en los últimos 3 meses. Si miramos los programas políticos de los partidos políticos de las últimas elecciones, prácticamente esto está ausente. Hay algún partido incluso que no menciona en su programa político la palabra digital. Y ahora, de repente, los partidos políticos están creando grupos de robotización. Tenemos un ministro, afortunadamente, de agenda digital, aunque no sé qué pinta con turismo y energía, tendría que estar con industria. Y debemos pensar en cómo repartir este mayor crecimiento. Debemos pensar también en la relación entre el humano y la máquina. Cómo lograr una mayor colaboración entre el humano y la máquina, y la colaboración, en el fondo, es esencial en la sociedad humana. Cómo cooperar con las máquinas y no contra ellas. En tercer lugar, evitar una nueva brecha robótica o tecnológica con una igualdad de acceso y oportunidades. También para lo que va a ser el humano aumentado, donde nos mezclaremos con las máquinas, o si prefieren en vez de la palabra aumentado, aquí se podría decir el humano tuneado. Creo que también los ciudadanos hemos perdido nuestra condición de tales, de ciudadanos, y nos hemos convertido en meros consumidores u usuarios, y hay que invertir esto. Y, como decías tú, la educación al principio y a lo largo de la vida tiene que ser una base esencial de este nuevo pacto para la robótica, y tiene que ser una base esencial en donde intervengan los poderes públicos, pero también las empresas, ¿no? Así podemos avanzar hacia una nueva sociedad, aunque hace falta un debate sobre qué tipo de sociedad queremos ser. Quizá los que llevan esto más adelantados son los japoneses, que han desarrollado su concepto de sociedad 5.0 entre la patronal y el gobierno, y se trata, porque quieren desarrollar una sociedad superinteligente que vaya más allá de la cuarta revolución industrial, en la que las TICs y la robótica se utilicen para crear una infraestructura social que ponga en valor la propia sociedad, ¿no? Es decir, una economía de la información y de la automatización sostenible también en términos sociales. Muchas gracias.